La palabra de esta noche, el título es Jesucristo es el Señor. Parece que no es nada nuevo, pero vamos a ver en su palabra, por favor, si usted me acompaña, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Bien, ahí está la palabra, justamente lo que cantamos dice la Escritura. Por favor, si usted presta atención y no pierde el hilo, va a entender lo que Dios tiene para su vida. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó, no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está ahí su palabra. Mire, en esta noche quiero hablar de esta obra extraordinaria. Dice la Biblia: haya pues en vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Entiende eso usted? Jesús tenía la forma de Dios. Dice la palabra que Él era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo vivía, existía antes de nacer en esta tierra? Antes de nacer en un pesebre, mucho antes, Él estaba desde el principio, desde la eternidad. Él ya estaba. Él es Dios. Ahora fíjese usted, Cristo se desprendió, se despojó de su condición de Dios para tener condición de hombre. Mire, yo me pongo a pensar y me cuesta, no me da la cabeza poder imaginarme esto. Esto es un misterio. Dice la Biblia que Dios lo llena todo. Dios lo llena todo, Dios está en todo lugar. Y sin embargo, Dios pudo, en la persona de Jesucristo, tomar forma de hombre. ¿Se va imaginando usted cómo el Dios Todopoderoso tomó forma de hombre? Dice la palabra que Jesús se despojó. Toda esta escritura habla del Señor Jesús. Se despojó de su condición de Dios. ¿Cómo habrá estado en el cielo Él? En su gloria, ¿cómo habrá sido? ¿Habrá sido pobre? ¿Habrá tenido ángeles que le adoren? La Biblia dice que todo esto fue. Ahora Dios, el supremo del universo, tomó forma de un ser creado, como usted y como yo. Mire, ¿sabía usted que existen seres creados inferiores a nosotros y superiores a nosotros? A ver, dígame alguien inferior a nosotros. Los animales, ¿sí? Los animales son inferiores a nosotros y superiores a nosotros.
Los ángeles, muy bien. Estamos hablando de seres creados, ¿sí? Ahora, si yo le hago una pregunta, ¿le gustaría dejar de ser usted lo que es y ser un perro? No, no, dice una hermana. Mire que va a ser un Rottweiler, ¿no? No cualquier perro. O va a ser un Gran Danés. Qué lindo que suena, ¿no? O un Fox Terrier. Qué bien. Pero a ver, ¿por qué no? ¿Sabe lo que está haciendo usted? Se está aferrando a su condición. ¿Lo quiere bajar? Ahora, si yo le digo a usted, usted dejará de ser lo que es un ser humano y será una hormiga. Menos, me va a decir. ¿Por qué? Porque va más abajo. Tenga esa idea usted en su cabeza y ahora imagínese que el Dios Todopoderoso tuvo que humillarse y bajarse hasta el ser una criatura. Va tomando forma, va entendiendo. Y eso es mayor. La humillación es mayor del hombre que puede ser hormiga. ¿Por qué? Porque el hombre y la hormiga son personas creadas, pero el creador tiene que hacerse hombre, criatura. La bajada es mucho más grande. Va mucho más abajo. Volvamos a leer la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Dios grande, Dios supremo, se hizo hombre, se humilló hasta más no poder y hasta ser hombre. Pero sí pudo más. ¿Por qué? Dice la Escritura que no solo se quedó en la condición de hombre. ¿Qué más? Se hizo siervo. Se hizo siervo. No un hombre común, se hizo siervo. Dice la Escritura, yo no he venido a ser servido, sino vine a servir, dice el Señor. Más abajo todavía. Mire, la Biblia no da muchos detalles de esta encarnación del Señor, pero es un misterio. No nos da la cabeza para seguir esto, pero dice la Biblia que no solamente se quedó en la condición de siervo, sino que tocó fondo. A lo sumo se bajó. ¿Hasta dónde? Hasta obedecer a morir en la cruz del Calvario. La peor muerte, donde recibió la condenación divina, la maldición divina por causa nuestra. Porque nosotros debíamos estar ahí. Sin embargo, Él se humilló hasta ahí. No solamente se quedó como hombre, ni como siervo, sino fue hasta el fondo. Muchas veces nosotros queremos progresar, queremos crecer, no está mal, queremos ser alguien. Muchas veces queremos subir en posición. Jesús podría haber dicho, bueno, aquí vengo, soy hombre, pero soy Dios también, así que sírvanme, vamos, sírvanme. Podía haber dicho eso Él, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque se hizo siervo. Viene a mi memoria
la última cena donde el Señor agarró una toalla, se arremangó, sacó un lebrillo con agua y ¿qué hizo? Le lavó los pies de los discípulos sucios. Ahí no había Nike, ni Adidas, ni zapatos. Y el Señor, ¿saben? Esa actividad la hacían los esclavos. El más bajo de los esclavos hacía esa actividad en las casas, lavaba los pies de los invitados, de las personas. Y eso hizo el Señor. Mire usted dónde comenzó. En la gloria. Y fue a lavar los pies de hombres. Y me imagino los callos que habrán tenido los varones, la suciedad, las uñas. ¿Ah? Pero el Señor se humilló hasta ahí y le lavó los pies de los discípulos. Va tomando idea, va tomando forma sus pensamientos de dónde vino el Señor y hasta dónde fue. Él murió en la cruz por usted y por mí. El ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Hasta el lugar más bajo. Versículo 9. Por lo cual, mire, yo estudié esta palabra, ¿qué quiere decir por lo cual? Habla de que por este sentir que hubo en Cristo, eso quiere decir por lo cual, por su sentir de humillarse, ¿qué dice la palabra? También Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble algunas rodillas que están en roca. ¿Ah? Bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos. ¿Dónde más? En la tierra y debajo de la tierra. ¿A quién se refiere? ¿A ángeles, demonios, los redimidos que están en la gloria? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, traficantes, gobernantes, príncipes, ateos, toda rodilla. Aquellos que están en el infierno, muertos, toda rodilla se doblará ante aquel nombre. Toda rodilla y toda lengua. Si usted no lo ha hecho todavía, algún día lo va a hacer. Toda lengua confesará, ¿qué dice? Que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje en esta noche. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros buscamos, como le decía, subir. ¿Qué le decían los discípulos al Señor? Señor, que estemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Señor, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Ellos buscaban eso, buscaban posición, como muchas veces nosotros. Pero el Señor les enseñó otra cosa. El Señor les dijo, ejemplos he dado, para que, como yo os he hecho a ustedes, ustedes hagan también a otros. Aquí hay dos cosas que el Padre le dio al Señor. Aquí hay dos cosas que Jesús recibió de Dios en su exaltación, después que resucitó y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. El lugar sumo le dio Dios. El lugar sumo.
La raíz de la palabra sumo viene también de la palabra suma. Sumo quiere decir la suma de todas las sumas. Una sumatoria de todas las sumas. Habla del lugar más elevado. ¿Me va entendiendo? Cristo recibió del Padre el lugar más elevado. El lugar sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Es por eso que nadie comparte su gloria. Nadie se puede poner a la par de Él. No hay otro camino. Una vez una joven me decía, hay muchas formas de llegar a Dios. Bueno, uno tiene más cercanía con una madre, por eso vamos a la Virgen. Uno tiene más cercanía con algún santo. No. Dios exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo, a nadie más. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta el fondo. Nadie más. Jesús se humilló hasta no poder, hasta tocar fondo. Él se humilló. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Primera cosa que le dio el Señor, un lugar hasta lo sumo. Segunda cosa, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Donde toda rodilla, como dijimos, se doblará ante ese nombre. Mire, la Biblia habla de muchos nombres para el Señor. ¿Usted se acuerda de alguno? El lirio de los valles, dice la Biblia. ¿Qué más le dicen? El león de Judá, hablan del Señor. La rosa de Sarón, la estrella de la mañana, resplandor de su gloria, el sol de justicia. Todos son nombres que se le dio al Señor Jesús. El buen pastor, el redentor, príncipe de paz, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Hay uno que me gustó mucho, Hijo amado. ¿Se acuerdan cuando el Padre le dijo, este es mi Hijo amado? En el bautismo. Qué lindo nombre, Hijo amado. Pero ¿sabe una cosa? Hay un nombre que está sobre todos estos. Y está en el 11. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Señor es el nombre sobre todo nombre. El Señor en el griego es Kyrios. Jesucristo es el Kyrios. Es el Señor. En el griego, Kyrios quiere decir dueño, amo, propietario, soberano. Eso quiere decir Señor traducido en el original. Por eso voy al griego, porque esto fue escrito en griego. Kyrios quiere decir Señor, dueño, amo, propietario, soberano. Cuando alguien confiesa que Jesucristo es el Señor o su Señor, ¿qué está diciendo? Jesucristo es mi amo. Jesucristo es mi dueño. Jesucristo es mi propietario. ¿Se da cuenta? Mire, esta palabra de amo y esclavo era una palabra muy fuerte en la antigüedad. El amo era dueño de la vida del esclavo. ¿Sabe usted esto? En una casa donde había un amo y tenía muchos esclavos, él era dueño de tomar la vida, tal vez si quería, de alguno de sus esclavos. Era dueño de su vida. El amo daba una orden y el siervo o el esclavo obedecía al pie de la letra.
Le decía tal vez, mira, ve a la plaza y busca unos jornaleros para que trabajemos 2 semanas en la tierra y sembremos, no sé. Y el siervo iba y cumplía lo que le decía su amo. Estaba en obediencia. De esa forma se manejaba el amo y los siervos o los esclavos. Ahora tiene mucho que ver que, digamos, el Señor es nuestro dueño, nuestro amo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. ¿Han leído alguna vez esa frase que pone siempre para presentarse en alguna carta el apóstol Pablo? Pablo, Timoteo, colaboradores, esclavos de Jesucristo. Bueno, esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron debajo del cuidado de su amo. ¿Cuál era la actitud de un esclavo? El esclavo tenía que decir, ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Se presentaba de mañana y decía, ¿qué dice mi amo a su esclavo? Traducido, ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Tenía que recibir la orden. ¿O qué trabajo iba a hacer en el día? Ahora, si el Señor Jesucristo es nuestro amo, según la traducción original, y según lo que vimos el Señor, Él es el Kyrios. Usted le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Le pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por favor, si usted me acompaña a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 4. Este pasaje habla de la conversión del apóstol, de la conversión de Pablo. Dice que Pablo venía persiguiendo a los hermanos, iba en su caballo y pasó esto. Fíjese lo que dice 9:4. Se le apareció una luz, un resplandor, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Mire, este hombre tan duro, tan soberbio, con autoridad, perseguía a los hermanos con tanta agresividad, y el Señor lo quebranta, cae a tierra y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué más dice su palabra? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, aquí viene la traducción, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Parecido a lo que veníamos hablando del esclavo, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la misma palabra traducida como Kyrios. Y aquí viene la conversión de Saulo, que después es Pablo. Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le da la orden. Entra a la ciudad y allí se te dirá qué hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros? Y que muchas veces nosotros nos levantamos de la oración y hacemos lo que queremos. Pero el apóstol tuvo un cambio y obedeció al Señor.
Pero nosotros muchas veces le decimos al Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él nos manda a hacer cosas en su palabra y nosotros hacemos lo que queremos. Muchas veces nosotros invitamos a las personas a recibir a Jesús en su corazón, ¿no es verdad? Y le decimos que lo acepte como ¿qué? Como su Salvador. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que enseñarles que lo reciban como su Señor. El ser salvo viene después de que su Señor es Jesús. Pero nosotros debemos decirle, acepta a Jesús como tu Kyrios, como tu dueño, como tu amo. ¿Entiende usted? Tal vez muchos de los que están acá dicen, Jesús, tú eres mi Señor, pero Él no gobierna sus vidas. Tal vez muchos dicen, Señor, tú eres el Kyrios, pero Él no gobierna su vida. ¿Sabía usted que en Inglaterra tiene reyes? ¿Tiene rey, reina? Es la figura de Inglaterra, pero ellos no gobiernan. Hay un primer ministro, hay un gabinete que gobierna, pero la figura es el rey. Que no sea así en nuestras vidas. Que no digamos de boca, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, y otro gobierne en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos a alguien de Jesús, tiene que aceptarlo como su Señor primeramente. Vamos a afirmar esto, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Este versículo deberíamos saber de memoria. Lo que han hecho el ABC. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, no que Jesús es mi Salvador, Jesús es el Señor. Esa es la palabra clave. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice el 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Mire, el Imperio Romano, había una sola persona que le podía ser digno de llamarse o de que le digan el Kyrios. ¿Quién era? El emperador, el César. Él era el Kyrios. Todas las personas que vivían en el territorio del Imperio Romano, sus vidas pertenecían al César. El César, si quería, les quitaba la vida. Él era el Kyrios. Mire, los romanos se saludaban y decían, el César es el Kyrios. Como nosotros nos decimos a la mañana, buen día, buen día. Mire, yo cuando entro en mi trabajo, por lo menos saludo a 30 personas. Por lo menos. Y si yo tengo que decirle a cada uno, y había que decirle, ¿no? El César es el Kyrios, el César es el Kyrios, el César. Mire qué propaganda, no hacía falta internet, ni televisión, nada. El César es el Kyrios. Y saben una cosa, por ahí se cruzaba algún cristiano y decía, Jesucristo es el Kyrios. A la cárcel, a la hoguera. ¿Sabe usted esto? Esto es verdad.
Jesucristo es el Kyrios, no importaba morir. ¿Por qué? Porque había que obedecer al amo a rajatabla. Ellos habían entendido que Jesús es el Señor. Ahora, esto sigue siendo igual. Jesucristo es el Kyrios. ¿Y en nuestras vidas es igual? Él es el dueño. Él es el propietario. En nuestra vida es igual. Por ahí el César decía, la plaza de aquella plaza está poco iluminada. Vamos a poner más luces. Pero enciéndanla, ilumínenla con 40 cristianos. Y a los creyentes, a los cristianos se los bañaba en brea y se los encendía. Eso pasó. Pasó. Y si ahora dice eso, no queda uno. ¿Ah? Pero a ver, ¿por qué era tanto el convencimiento de estos cristianos? Porque entendían la verdadera dimensión que Jesús es el Kyrios, no el César. Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Y es interesante que Pablo vio esto. El apóstol Pablo vio cómo se manejaba el imperio romano y él vio otro imperio. El apóstol Pablo vio otro reino. Vio el reino de Jesucristo. A ver, si tenemos que definir reino, ¿qué es un reino? Comunidad compuesta por un rey y los súbditos, que obedecen y se sujetan a la autoridad del rey. ¿Qué pasa si no habría rey? No hay reino. ¿Ah? Y si no habría súbditos, no hay reino. Bueno, un reino está compuesto por un rey y los súbditos. ¿Bien? Ahora dice la Biblia que hay dos reinos. El reino de la luz. ¿Y cuál es el otro? De las tinieblas. Vamos a ver en su palabra, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14. No se está aburriendo, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe usted que hay dos reinos, como le decía? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿En cuál está usted? ¿El de la luz? ¿Está seguro? ¿A cuál está obedeciendo? Entonces, el reino de las tinieblas tiene un rey, que es Satanás. Y el reino de la luz es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se llega a pertenecer a un reino? Mire, Pablo vio dos figuras que dicen lo mismo. Un reino donde la cabeza es el Señor y los súbditos somos nosotros. Pero también vio la iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Y los súbditos son los redimidos. Somos los que estamos, los subordinados, los súbditos, los que obedecemos al Señor. Y esas dos figuras son iguales. Dice lo mismo, lo del reino y lo del cuerpo.
Hace un tiempo fui a un hospital a orar por un joven que había tenido un accidente de moto y no llevaba el casco y se golpeó mal la cabeza y ninguna parte de su cuerpo podía ser coordinada. Balbuceaba y se babeaba. Su cuerpo estaba intacto. Sus brazos, su torso, sus pies estaban intactos, pero se había golpeado la cabeza. Mire, cuando la cabeza o cuando el cuerpo no recibe la guía de la cabeza, no hay orden, no hay comunión. Yo en estos momentos, sin darme cuenta, mi cabeza le está diciendo a mis pies que caminen y que dé la vuelta y que siga caminando. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que está dando la orden internamente a mis órganos. Lo mismo la iglesia. No podemos hacer lo que queremos. Si la cabeza de la iglesia o la cabeza del cuerpo es Jesús, Él dice qué hacer. Si te dice deja la fornicación, tenés que dejarla. Deja la homosexualidad, tenés que dejarlo. Deja la mentira, deja el robo, deja las malas palabras, deja el mal pensamiento, deja la pornografía, deja. Son leyes del reino. El rey lo dice así y hay que obedecer. Ahora, ¿a quién estamos haciendo caso? Tal vez venimos a la iglesia, cantamos, Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios, pero ¿quién gobierna nuestra vida? Cristo es el Señor, Él es el dueño, el amo y la máxima autoridad, porque eso le dio el Padre en su exaltación. Dice su palabra en Mateo 11:12, no lo busque, con esto estoy terminando. El reino de Dios sufre violencia. Dice la palabra, el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes arrebatan el reino? Solamente los valientes, los cobardes quedan afuera. Afuera. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Kyrios? Alejaos de mí, no te conozco, no soy de mi reino. Hacedores de maldad. Que el Señor hable a su vida en esta noche y que Él sigue siendo el Señor. A pesar de que usted no lo tome igual o lo tome muy a la ligera, Él fue exaltado hasta lo sumo y Él es el Señor. Y que el Espíritu Santo en esta noche le redarguya de pecado y que usted defina su situación, en qué reino está. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Kyrios, aquel que un día se humilló hasta tocar fondo, donde no había más de qué humillarse. Y tú un día en su exaltación le diste la posición que hoy tiene y el nombre que hoy tiene. En esta noche, Señor, te pido que si hay personas aquí que están definiendo a dónde ir, a dónde va su alma en esta noche, a qué reino quieren pertenecer, que en esta noche puedan decir,
Señor, tú eres el Kyrios. Jesucristo, tú eres mi dueño. Si hay alguien esta noche, dígale: Jesucristo, tú eres mi Señor. Y me arrepiento de mis pecados. Señor, oro para que tú bendigas a la congregación, a los amigos que han venido en esta noche, que puedan tener revelación tuya, Señor, por tu palabra, de qué es lo correcto. Un día tú volverás con toda la gloria y majestad, ya no como el carpintero, ya no naciendo en un pesebre, sino como el Señor de todos. Oh Dios, alabamos tu nombre, te bendecimos, porque como dice tu palabra, tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, el imperio, el poder, la majestad. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús en su vida? Levante su mano. Dios bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que han hecho una decisión por Jesús. Y aquel que está enfriado, aquel que no tiene dirección, pídala al Señor. Oramos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. El aplauso es para el Señor.